siempre, bueno, son los causales de producir los procesos infecciosos, pero también va a depender del sistema inmune del hospedador, ¿verdad? No es lo mismo en un paciente inmunosupreso. Ya sabemos a qué definimos inmunosupresos, aquellos pacientes que tienen alguna neoplasia, problemas mieloproliferativos, linfoproliferativos, pacientes con VIH, incluso los mismos desnutridos, y los pacientes que están con terapia con esteroides. Miramos que su sistema inmune es no hay buena respuesta, ¿verdad?, a los procesos infecciosos. Es igual como ustedes miran ahora con lo del COVID, que hay siempre factores determinantes, los diabéticos, hipertensos, los que utilizan esteroides, ¿verdad?, la obesidad. Entonces, a eso se refiere que la septicemia es una respuesta mal regulada del hospedador, ¿verdad? Tenemos que, según las definiciones, según la OMS, ¿verdad?, tenemos que una infección es una respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos o a la invasión de estos en tejidos normalmente estériles. Entonces, vamos a ver que nosotros podemos tener una infección por un estafilococo, ¿verdad? Pero si esta infección por estafilococo está en un paciente inmunosupreso, digamos un paciente diabético, y tiene cuadros de infecciones urinarias, ¿verdad? Podemos determinar que probablemente del estafilococos es un estafilococos, un saprofíticos, que son los que tienen predilección por el epitelio urogenital. También vamos a ver que los diabéticos, cuando tienen infecciones en las partes gruesas, en la región, en la espalda, ¿verdad?, se le llama carbunco, y generalmente son pacientes que están inmunosupresos. Puede tener una infección, pero si no se le da la terapia correcta, ¿verdad?, estos pacientes pueden llegar a tener una bacteremia y después me van a desarrollar una sepsis. Una bacteremia, ¿qué es? Es la presencia de bacterias viables en la sangre. Y después todo esto me condiciona una sepsis, que hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto es cuando nosotros hablamos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos que tener ciertas características. Que el paciente tenga una temperatura mayor a 38 grados centígrados, un pulso mayor de 90, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, ¿verdad? En el hemograma, una leucocitosis y hay alteración de los gases arteriales. En una sepsis severa, vamos a encontrar que hay una disfunción orgánica, hay anormalidades ya de la perfusión, deterioro mental, hay oliguria, presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente, vamos a determinar un paciente inmunosupreso. Puede ser un paciente desnutrido, un paciente diabético, puede tener una infección, digamos una infección urinaria, pero si no le damos la cobertura adecuada para esa infección urinaria y luego el paciente persiste con fiebre, aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y miramos que tiene una leucocitosis, vamos a decir que tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Pero este paciente, si luego miramos que empieza a tener oliguria, hay alteración del estado cognitivo de este paciente, decimos que ya está entrando en una sepsis severa. Y el siguiente paso es un shock séptico, que es una sepsis con hipotensión que no responde a la administración de líquidos y anormalidades en la perfusión.
Y tenemos el síndrome de disfunción de múltiples órganos, que hay alteración de la función del corazón, el hígado y el riñón. Esto es para determinarles. Tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Me viene la sepsis, lo que les decía, sepsis severa, aquí el choque séptico, ¿verdad? La septicemia, que hay aquí vamos a encontrar hipotensión y que no se puede corregir con líquidos, y tenemos la falla multiorgánica. En el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que nosotros tenemos que ver en nuestros pacientes, como les decía anteriormente, la temperatura, ¿verdad? Mayor de 38 grados centígrados, hay taquipnea, hay taquicardia, en un hemograma leucocitosis, y podemos encontrar leucopenia. Ya vamos a ver en cuanto a las causas. Las causas pueden ser los microorganismos. Se ha visto que uno de los métodos diagnósticos que vamos a hablar más adelante están los hemocultivos, y que estos son positivos en un 20 a 40% de los casos de septicemia, y solamente de un 40 a un 70% de los casos de estado de choque séptico. Tenemos que otra de las causas, tenemos la injuria, cirugía, quemaduras, la pancreatitis y los traumas, ¿verdad? Como les decía, en una sepsis severa está asociado con una disfunción aguda de órganos. Hay hipoperfusión, hipotensión, ¿verdad? Oliguria, y hay alteraciones del estado cognitivo. Tenemos como les decía, siempre el foco el punto de partida, ¿verdad? Está, digamos, está localizado, pasa la corriente sanguínea y ya después vienen las complicaciones, complicaciones microbiológicas inflamatorias. ¿Cuáles son los que les decía que tienen mayor riesgo? Los pacientes hospitalizados, los ancianos, los desnutridos, los inmunosupresos, y cuando se realizan procedimientos invasivos. Aquí también está los que tienen mayor riesgo, ¿verdad? Pacientes drogadictos, que ustedes miran de que se inyectan a veces con jeringas no estériles, ¿verdad? Y pueden llegar a tener una endocarditis bacteriana aguda. Se ha visto en la etiología que pacientes que están en cuidados intensivos por determinados motivos pueden llegar a tener infecciones respiratorias. Perdona, voy a salir. Ok. Estoy en clase ahorita. Pueden tener infecciones respiratorias en un 64%. De estas se ha visto que pueden ser gram negativos, que están las pseudomonas E. coli, un 47% son gram positivos, como les decía, el Staphylococcus aureus, y un 19% puede ser por hongos, entre ellos tenemos la cándida. Entonces, la etiología, no es indispensable la invasión microbiana de la circulación. Entonces puede haber una inflamación circunscrita. Esta también desencadena una disfunción de órganos a distancia y hipotensión. Como les decía, los hemocultivos van a ser positivos en un 20 a 40% de los casos de septicemia, de un 40 a 70% de los casos de estado de choque séptico, y los pacientes que están en cuidados intensivos tienen un 64% de infecciones respiratorias. El porcentaje de los gram negativos, como les decía, las pseudomonas, y un 47% gram positivos, y un 19% es por hongos. Entre la epidemiología, como les decía, actualmente pues ha ido aumentando.
casuísticas aquí, pues sí tenemos estudios de procesos infecciosos, pero determinar diferentes grupos de edades, no, sí los tenemos en los pacientes que tienen neoplasias, ¿verdad? Los diferentes tipos de cáncer, y miramos que esto ha ido aumentando. Y la frecuencia y la mortalidad de la septicemia se incrementa con la edad y los trastornos concomitantes, ¿verdad? Esto tenemos que determinarlo, que la edad es un factor importante en los niños y en los extremos, ¿verdad? Los pacientes de la tercera edad y los trastornos concomitantes, que sean diabéticos, hipertensos, pacientes con enfermedades de tipo inmunológicas que tengan fiebre, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Pacientes que están con terapia inmunomoduladora. Estos pacientes, ¿verdad? Con el mismo uso de los esteroides, los hace más susceptibles. Como les decía, cuando nosotros hablamos de una sepsis ya severa, aumento de la frecuencia respiratoria, que hay alteración del nivel de conciencia y la disminución de la presión arterial. Aquí prácticamente en la sepsis severa, ¿qué vamos a ver? Cuando hay una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, ¿verdad? Como una presión arterial media menor de 70 milímetros de mercurio, y que esta no responde a la administración de líquido. Aquí prácticamente es cuando definimos paciente que tiene una septicemia, ¿verdad? Y choque séptico cuando esa septicemia y que no responde a la administración de líquidos. El gasto urinario es menor de 0.5 ml por kilogramo por hora y no obstante, ¿verdad?, la administración suficiente de líquidos. Los gases arteriales los vamos a encontrar alterados. Las plaquetas menor de 80,000, ¿verdad? Se ha visto que hay una reducción del 50% de recuento plaquetario, ¿verdad? A nivel, como les decía, de los gases arteriales podemos encontrar una acidosis metabólica, ¿verdad? Que a veces es inexplicable. Acuérdense que hay varios factores que me producen una acidosis metabólica. Ya hemos determinado que el mismo alcohol, ¿verdad? La cetoacidosis diabética y aquí los procesos infecciosos. Y cuando la administración suficiente de líquidos, ¿verdad? Hay una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar mayor de 12 milímetros de mercurio. Esto es cuando nosotros hablamos prácticamente de una sepsis severa. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico que nosotros determinamos en estos pacientes? Ya habíamos hablado que el paciente al inicio hay alteración del estado mental. Después puede haber taquipnea, hipopsia, taquicardia, hipotensión. En el hemograma, una leucocitosis y el paciente está oligúrico. En choque séptico, ¿verdad? Es un proceso agudo y hay una grave hipoperfusión de la microcirculación, ¿verdad? Que conduce a un daño tisular. Esto solo es para hacer un recordatorio, para antes de entrar a la fisiopatología del choque séptico, los diferentes tipos de choque que ustedes miramos aquí, pues prácticamente tenemos el choque séptico, que es el estado de hipotensión arterial persistente con daño multiorgánico y se produce como consecuencia de una perfusión inadecuada de los tejidos. Pero ustedes van a ver que hay otros tipos de choque séptico, de choque, el hipovolémico, ¿verdad?
un trastorno complejo del flujo sanguíneo que se caracteriza por una reducción de la perfusión. Hay un volumen bajo de líquidos, un choque hemorrágico. El cardiogénico ocurre cuando el corazón es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre que el cuerpo necesita. Y el neurogénico se origina una lesión en el sistema nervioso central, afectando la distribución de la sangre por todo el cuerpo. Y el anafiláctico, una reacción de hipersensibilidad a alergenos, ¿verdad? Realmente lo que ocurre es un shock distributivo, esto le estamos, los que estamos valorando ahora que está con la parte de la vacunación, ¿verdad? Que los pacientes no vayan a tener un choque anafiláctico. Ustedes miran de que cuando se vacunan por lo menos se hace la vigilancia unos 15, media hora para que no vaya a tener una respuesta de hipersensibilidad. Aquí eso es para hacer prácticamente recordatorio, ¿verdad? Que en el choque séptico, aquella situación en que las anormalidades de la circulación y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar la mortalidad. Como les decía, ya vamos a ver el pronóstico de estos pacientes que entran en un choque séptico. El pronóstico de estos pacientes es reservado. Entonces aquí es, como les decía, el choque séptico se produce cuando el agente infeccioso, sus toxinas o la liberación de la circulación de los mediadores de la inflamación producen una descompensación cardiovascular caracterizada por un shock distributivo con hipotensión. ¿Qué vamos a encontrar? Hay disminución de las respuestas vasculares sistémicas y gasto cardíaco elevado, y esto conlleva a una alteración del metabolismo y muerte celular, ¿verdad? A nivel de diversos órganos que lleva a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánica. Entonces, está la infección, están los diferentes tipos de la sepsis, ¿verdad? Encontramos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos una sepsis severa y el shock séptico. Acuérdense que aquí en la sepsis severa, cuando estaban los parámetros de que el paciente tiene fiebre, está taquicárdico, taquipneico, encontramos la leucocitosis, ¿verdad? Esos son los factores y que me llevan, prácticamente todo es un ciclo. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que cuando entra un microorganismo, ¿verdad? Los patógenos van a esquivar las defensas innatas, ¿verdad? Puesto que ellos carecen de moléculas que pueden reconocer los receptores del hospedador. Elaboran toxinas u otros factores de virulencia. Entonces, los hospedadores tienen numerosos receptores de reconocimiento microbiano. Los lipopolisacáridos, las lipoproteínas, un RNA de doble cadena, que desencadena la liberación de citocinas y otras moléculas inflamatorias que incrementan el flujo sanguíneo y la migración de neutrófilos al sitio infectado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Aumentan la permeabilidad vascular. Entonces, tenemos que estos mecanismos del hospedador para detectar los microorganismos reconocen ese fragmento lipídico de los lipopolisacáridos. Entonces, una proteína del hospedador se une al lípido A y transfiere la endotoxina al CD14 en la superficie de monocitos, macrófagos y neutrófilos. Entonces aquí se va a desencadenar la producción y liberación de mediadores, como el factor de necrosis tumoral alfa, que prácticamente es el de los primeros que se liberan, pero tenemos las citocinas, los prostanoides, los leucotrienos. Ustedes van a ver que a veces tenemos lo del ácido araquidónico que dice
si se puede utilizar o no los esteroides, si son beneficiosos, y sí se ha visto que sí, para disminuir toda esta respuesta inflamatoria, que no se me liberen estos factores, entre ellos el factor de necrosis tumoral alfa. La interleucina 6 fomenta la coagulación intravascular, ¿verdad? Hay activación de las vías, tanto extrínsecas como intrínsecas de la coagulación. Y la lesión endotelial vascular generalizada prácticamente es el principal mecanismo de esta disfunción multiorgánica. Ustedes miran que la interleucina 6 prácticamente ahorita son de los marcadores de respuesta inflamatoria, que incluso, no sé si algún familiar de ustedes ha tenido COVID-19, que estos son los que la interleucina 6 también se está utilizando para ver si para determinar que el paciente no va a entrar en una coagulación intravascular, ¿verdad? Ahora, ya hablando en sí de la etiología, habíamos mencionado solamente en forma general, ¿verdad? Que los microorganismos pueden ser, tenemos las bacterias, pero también los hongos, los protozoos nos pueden dar un choque séptico. Entre las bacterias, los gram negativos, la E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia, Providencia. Ustedes miran que los pacientes diabéticos, los que tienen el pie diabético, ¿verdad? Generalmente tienen Pseudomonas. Problemas respiratorios pueden tener una Klebsiella, E. coli, lo viene más frecuente en infecciones urinarias. Entre los gram positivos, como les decía, está el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus epidermis, el que se encuentra en piel, que tiene el Staphylococcus y el Streptococcus del grupo D. Los anaerobios, el bacteroides frágiles, el Clostridium welchi, ¿verdad? Estos y el otro gran grupo, tenemos los virus y los hongos. Ustedes miran ahora la asociación, ¿verdad?, que se está dando con el COVID-19, pacientes que reciben, bueno, los esteroides, y luego lo del hongo, ¿verdad? Que esto es frecuente. Como les decía, esto va a ser un repaso de la disfunción multiorgánica. Entonces, esta disfunción multiorgánica, en los pacientes ya en la clínica, pues van a encontrar que hay disnea, hay hipoxia, podemos encontrar cianosis, ¿verdad? Puede haber una insuficiencia renal aguda. Y como les decía, en los mecanismos podemos encontrar una coagulación intravascular diseminada. Vamos a encontrar aumento del tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina. Hay disminución de plaquetas y fibrinógeno. Y a nivel del hepático, hay alteraciones de las pruebas hepáticas, ¿verdad? La fosfatasa alcalina y las bilirrubinas pueden estar también alteradas, y son pacientes que los vamos a encontrar con una albuminemia. Ya habíamos hablado de las manifestaciones clínicas, solo para volver a hacer repaso. Habíamos dicho, en otros libros ustedes van a determinar que hablan de una fase primaria y una fase secundaria fría, pero vamos a encontrar que hay fiebre, escalofríos, alteración del estado de conciencia, ¿verdad? Tienen vasodilatación periférica, tienen normotensión, puede estar, como les decía, taquipnéicos, taquicárdicos y leucocitosis. Y en la fase secundaria, la fría, el paciente más bien está hipotérmico, una piel fría, lo que se llama a veces tiene estupor y coma. Podemos encontrar una vasodilatación periférica, que ya lo encontramos
con oliguria, está hipotenso, está taquicárdico con trastornos de ritmo. Puede generarse a veces arritmias y el paciente está leucopénico. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes con choque séptico? Siempre es importante en todo la clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿verdad? Nos ayuda mucho en el diagnóstico de estos pacientes. Y nos hemos olvidado a veces la tinción de Gram. Todo absceso, acuérdense, todo absceso debe ser drenado inmediatamente. Se hace una tinción de Gram y determinamos en forma rápida si es un Gram positivo o un Gram negativo para iniciar la terapia empírica. Ya vamos a ver más adelante qué antibióticos utilizamos nosotros, ¿verdad? Tenemos los gases arteriales. Como les decía, estos pacientes que están con choque séptico tienen una acidosis de tipo metabólica. Los hemocultivos, es importante hacer hemocultivos seriados, bueno, con un buen antibiograma, el cuadro hemático, los electrolitos séricos, los niveles de albúmina, lactato, como les decía, el perfil hepático, funcionamiento renal, las pruebas de coagulación. También pedimos exámenes de imágenes, ¿verdad? Un paciente que necesita una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un ultrasonido, dependiendo de dónde probablemente decimos si es a nivel abdominal, un ultrasonido que tenga formación de un absceso a nivel abdominal, un ultrasonido o en ciertas circunstancias una tomografía. Ustedes miran que ahora con la neumonía por COVID-19 lo que se están haciendo son las tomografías con alta resolución, para los TAC de tórax con alta resolución. Entonces, estos prácticamente, y aquí vamos otros exámenes, la glicemia, en estos pacientes es importante, pacientes de que si son diabéticos incluso pueden descompensarse, incluso pueden llegar a ellos mismos a tener una cetoacidosis diabética, incluso un estadio hiperosmolar secundario a un proceso infeccioso. Y como les decía, la determinación de marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación, la interleucina 6, ¿verdad? Que nos ayudan a determinar si un paciente está ya con un choque séptico. Esto es una escala de las escalas de Apache. Ustedes también han escuchado esta escala de Apache en pancreatitis. Es un porcentaje que se le va dando de acuerdo a las alteraciones que el paciente tenga, si tienen el hematócrito, si hay leucocitosis, en la escala de Glasgow, como les decía, hay alteración del sensorio, cómo se encuentra la temperatura, y se le va dando un puntaje en la puntuación, y eso me va a determinar a mí el grado, el porcentaje de mortalidad que estos pacientes pueden llegar a tener. Entonces, el tratamiento que es lo más importante, que lo tenemos que hacer en una forma inmediata, ¿verdad? Un paciente que está en un choque séptico, tenemos que actuar en una forma inmediata. Incluso vamos a ver el uso de antibióticos en forma empírica, como les decía. Últimamente, pues, los estudios de hacer Gram ya casi a veces no se realizan, se hacen los hemocultivos, pero acuérdense que un hemocultivo puede tardar de 2 a 3 días en estar el resultado. Entonces, hay ciertas situaciones en que uno da tratamiento empírico.
Entonces, parte del tratamiento. Lo importante en el tratamiento es restaurar y mantener una estabilidad hemodinámica. Y como en todos lados, es la estabilización hemodinámica del paciente. Tenemos que tenerlos con un buen aporte de líquidos, ¿verdad? Van a ver que los líquidos que se administran en estos pacientes puede ser solución salina. Miramos cómo se le van a estar haciendo las glicemias. Si el paciente está con hipoglicemia, pues se les puede dar un vial de dextrosa, ¿verdad? O alternando. Eso, la estabilización hemodinámica del paciente. Ahora, una buena, rehidratarlo. Se le tiene que dar siempre un oxígeno suplementario. Son pacientes que, acuérdense en la clínica, que tienen taquipnea, ¿verdad? Entonces tenemos que dar oxígeno suplementario. Y vamos a dar un apoyo farmacológico cardiovascular. La dobutamina y la dopamina realmente lo utilizamos cuando hemos dado que el paciente lo tenemos bien hidratado, ¿verdad? Que mantenemos una estabilidad hemodinámica, pero a pesar de eso, ¿verdad? Es hipotensión y haciendo, ¿cómo definimos el choque séptico? ¿Verdad? Acuérdense que es una septicemia acompañada de hipotensión que no se puede corregir con líquidos. Entonces, son pacientes que necesitamos utilizar dobutamina o dopamina. Acuérdense con la dosis de dopamina, que a dosis pequeñas de 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso por minuto, lo que me hace es una acción vasodilatadora, una vasodilatación esplánica y renal, ¿verdad? Prácticamente lo utilizamos en pacientes que más bien que están en insuficiencia cardíaca. Y dosis altas, ya de 5 a 7 microgramos por kilogramo de peso por minuto, es en aquellos pacientes que la función que se produce es vasoconstrictora, que queremos para aumentar esa presión arterial en ese paciente, porque ese paciente ya cumple para cuando nosotros definimos el choque séptico, las hipotensiones que no se pueden corregir con líquidos. Entonces utilizamos la dopamina. Parte del tratamiento que tenemos que tener es erradicar la fuente de la infección. Vamos a utilizar antibióticos y como vamos a ver unos esquemas de tratamiento, que hay tratamientos empíricos, pero si ya sabemos que el paciente un hemocultivo sale X, un gran positivo, gran negativo, vamos a dar la antibioticoterapia respectiva. Si es un paciente que tiene anaerobios, vamos a dar la terapia respectiva. Si miramos que tiene una neumonía de focos múltiples, pensando en un estafilococo, ¿verdad? Entonces vamos a dar el antibiótico correcto. Y limitamos esa excesiva respuesta inflamatoria, los AINES, y como les decía, algunos autores hablan del uso de los esteroides, ¿verdad? Para disminuir toda esa respuesta inflamatoria. Prácticamente esto es el pilar del tratamiento de un paciente que tiene un choque séptico. Restaurar y mantener esta estabilidad hemodinámica, erradicar la fuente de infección y limitar la excesiva respuesta inflamatoria, ¿verdad? Como les decía, en la dosificación de las aminas vasoactivas en el choque séptico, aquí está la dobutamina, que generalmente son los que más utilizamos, dobutamina y dopamina. Van a ver que las dosis inicial de 2 a 5 microgramos por kilogramo de peso por minuto, ¿verdad? Entonces se miran las diferentes, lo habitual y lo máximo que nosotros podemos llegar. Entonces,
¿cómo vamos en el desarrollo del tratamiento? Acuérdense lo primero, que era la estabilización hemodinámica del paciente, que erradicamos el agente infeccioso, ¿verdad? Y luego disminuimos la respuesta inflamatoria sistémica. Medimos el ácido láctico sérico, la obtención de esos hemocultivos, ¿verdad? Para iniciar el tratamiento antibiótico en las primeras 2 horas. El inicio precoz del antibiótico, esto es importantísimo. Tenemos que actuar rápidamente porque aquí los minutos cuentan. Tenemos que prácticamente estos pacientes deben de ser atendidos en unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Y si el paciente, inicialmente podemos utilizar cristaloides, ¿verdad? O bien a veces utilizamos cristaloides. Y los vasopresores para tratar la hipotensión durante y después de la resucitación con líquidos, dopamina o noradrenalina. Bueno, el tratamiento antimicrobiano inicial de la septicemia grave, ¿verdad? Sin origen evidente en adultos con una función renal normal. Esto es importante que lo tengamos porque con los antibióticos, acuérdense que uno de ellos, más que todos los aminoglicósidos, se excretan por vía urinaria, ¿verdad? Entonces, pacientes, generalmente estos pacientes tienen oliguria. Vamos a encontrarlos con pruebas de función renal alterada, tienen una insuficiencia, una lesión renal aguda, ¿verdad? Y miramos en los exámenes, uno dice, tiene una azotemia prerrenal. Entonces, en el adulto sin anomalías inmunitarias. Entonces, aquí tenemos varios esquemas de tratamiento. Tenemos la piperacilina con el tazobactam, ¿verdad? A dosis de 375 gramos cada 4 a 6 horas, o bien imipenem, cilastatina, o ertapenem, ¿verdad? O meropenem. Cefepima, ¿verdad? Y en caso de que haya alergia a los betalactámicos, administramos quinolonas. Entre las quinolonas utilizamos la ciprofloxacina, 40 miligramos IV cada 12 horas, o levofloxacina, 500 a 750 miligramos cada 12 horas, ¿verdad? Más clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas. Tenemos que se debe agregar vancomicina a razón de 15 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas a cada uno de los esquemas de tratamiento que se indican. Aquí la cobertura con antibióticos no es solamente con un antibiótico, tenemos a veces que hacer con 2 o 3 antibióticos y algunos de ellos para hacer sinergismo. Cuando un paciente tiene neutropenia, ¿verdad? Menor de 500 neutrófilos, tenemos que los esquemas de tratamiento son imipenem con cilastatina, o bien meropenem, o cefepima. Puede ser también la piperacilina con tazobactam, más tobramicina, y se va a agregar vancomicina, ¿verdad? Siempre en todos ellos se agrega vancomicina. Entonces sabemos que también cuando hay alergia, hipersensibilidad a las penicilinas semisintéticas tipo meticilina, se agrega vancomicina. En los pacientes con un catéter vascular, en los que han recibido profilaxias con quinolonas, ¿verdad? Y que hay daño de las mucosas y se sospecha de estafilococos, entonces aquí prácticamente los pacientes deben de recibir siempre vancomicina, ¿verdad? Cuando hay resistencia a los penicilinas semisintéticas, meticilina, oxacilina,
Bueno, pacientes que han tenido esplenectomía. Aquí están las cefalosporinas, tenemos la cefotaxima, 2 gramos cada 6, cada 8 horas, o bien ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas. Si la frecuencia local de neumococo resistente a cefalosporina es alta, agregamos vancomicina. Si el paciente es alérgico a los betalactámicos, como les decía, administramos siempre vancomicina, 15 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, con moxifloxacina, 400 miligramos cada 24 horas, o bien levofloxacina. Estas son las quinolonas. Esto en pacientes que han recibido esplenectomía. Como les decía, en los usuarios de drogas intravenosas, aquí generalmente el germen puede ser un Staphylococcus epidermidis, el tratamiento es vancomicina, que son 15 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, ¿verdad? Esto prácticamente es esencial. En los pacientes ya con ciertas condiciones, pacientes que tienen SIDA, es la cefepima o la piperacilina más tazobactam más tobramicina. Y si hay alergia a estos betalactámicos, utilizamos quinolona, bien la cipro, levofloxacina, más vancomicina. Acuérdense que a todos los esquemas de tratamiento siempre se les administra vancomicina. Y si es usuario de drogas intravenosas, prácticamente el que se administra aquí es vancomicina. Cuando tenemos un tratamiento empírico, era como les decía que inicialmente viene el paciente, tenemos que actuar de inmediato. Entonces, si sospechamos que el proceso infeccioso, ¿verdad?, está a nivel urinario, sabemos que los gérmenes más frecuentes es E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterococos. ¿Qué antibióticos podemos utilizar? Ampicilina más aminoglucósidos, siempre teniendo en cuenta la función renal. Si es respiratorio, puede ser el Streptococcus pneumoniae, E. coli, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, el estreptococo. Si es comunitaria, cefalosporinas de tercera generación, y si ya es nosocomial, ceftazidima más amicacina. Abdominal, estos son los gérmenes que nosotros podemos encontrar, enterococos, bacteroides frágiles, pseudomonas. ¿Cuál utilizamos? En forma empírica, cefalosporinas de tercera generación, o aminoglucósidos, o metronidazol, imipenem. Como les decía, en los catéteres, generalmente sospechamos siempre un Staphylococcus aureus, entonces puede ser vancomicina, aminoglucósidos. El endocarditis bacteriana, les decía, puede ser por un Staphylococcus aureus, epidermidis, es penicilina más aminoglucósido o vancomicina. En las pacientes que tienen úlceras de decúbito, quemaduras, los gérmenes pueden ser Pseudomonas, Enterobacter, Staphylococcus aureus. Utilizamos cefalosporina de segunda generación más aminoglucósidos. Puede ser también imipenem más amicacina. Siempre tomando en cuenta, acuérdense que estos son aminoglucósidos, ¿verdad? Que pues, sus efectos adversos son ototóxicos y nefrotóxicos. Y estos pacientes ya pueden tener una lesión renal aguda. Tenemos que tener cuidado. En la parte genital, generalmente puede ser un bacteroides, estreptococos, enterobacterias, cefalosporina de segunda o tercera generación, metronidazol más aminoglucósidos. Y cuando tenemos un foco desconocido, extrahospitalario o intrahospitalario, generalmente puede ser por Pseudomonas, Klebsiella, E. coli o Staphylococcus aureus, utilizamos una cefalosporina de tercera generación, amicacina, imipenem, ceftazidima, ¿verdad? O bien imipenem más amicacina más vancomicina, ¿verdad? Son 3. Hacemos generalmente la amicacina, lo que se hace a veces es un sinergismo. Y los utilizamos. Como ustedes miran, todos los esquemas de tratamiento, tanto con situaciones ya específicas como en tratamientos empíricos, siempre a veces
utilizamos la vancomicina. Ahora vamos a hablar, ¿verdad? Ya para terminar, con el pronóstico de estos pacientes que tienen septicemia grave, ¿verdad? Entonces se ha determinado que entre el 20 y el 35% de los pacientes con septicemia grave y entre un 40 y 60% de aquellos con choque séptico mueren en los primeros 30 días. Y otros fallecen en los primeros 6 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como les decía, tenemos que actuar en una forma rápida en las bases del esquema de tratamiento, que era restaurar la estabilización hemodinámica del paciente, tratar el agente infeccioso y disminuir la respuesta inflamatoria sistémica. Y están los diferentes esquemas de tratamiento, ¿verdad? Tanto en forma empírica. Ante la presencia de un paciente que tenga un proceso infeccioso, tenemos que iniciar antibióticos, ¿verdad? No vamos a esperar un hemocultivo de 2-3 días y miramos que ya el paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Tienen que determinar que la lesión endotelial vascular generalizada es el principal mecanismo de la disfunción multiorgánica. Bueno, muchachos, espero que les haya servido el repaso. Mañana, pues, según el calendario, tienen examen, los de la sexta rotación, ¿verdad? Sí, o se ha cambiado. ¿Alguien me puede informar? Creo que sí, doctora. Mañana tienen la clase. Ya. Bueno, entonces, espero que les haya servido el repaso, ¿verdad? Siempre estar atentos ante un proceso infeccioso. Bueno, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, doctora. Igual. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Bueno, hasta mañana si Dios lo permite.